Dios les bendiga una vez más, sean bienvenidos a la casa del Señor. Diego, ¿podría subir un poquito el volumen a porfa? Vamos a pasar a la palabra de Dios, así que vamos a compartir lo que Dios tiene para nuestras vidas esta tarde. Así como está, incline su rostro, pongamos este momento en las manos del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la vida, gracias por la salud, gracias porque nos permites estar en tu casa, Señor, alabándote, bendiciéndote, glorificándote, Señor. Pero también nos permites venir aquí a tu casa, Señor, para escuchar tu bendita palabra, para recibir ese alimento espiritual que tú tienes para nuestras vidas. Señor, que esta palabra bendiga, edifique nuestra vida, nuestro corazón. Que esta palabra aumente nuestra fe, Señor. Que esta palabra que vamos a compartir, Señor, nos haga ver milagros, sanidades, gente ser transformada por tu poder, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Padre, oro por la iglesia, que solo tu Santo Espíritu esté en este lugar, que todo espíritu contrario al Espíritu Santo sea echado fuera, Señor, y que tu palabra sea sembrada hoy en nuestros corazones y dé fruto al 100, al 30 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, quiero compartir esta palabra con ustedes. Quiero hablarles acerca de la iglesia primitiva, lo que la iglesia primitiva hacía. Quiero compartirles un tema muy especial, así que les invito a que abran su Biblia en el libro de los Hechos. Ahorita les doy los textos, Hechos capítulo 2. Ahí ténganlo y por favor no pierdan Hechos. Son varios versículos bíblicos, pero trataré de hacerlo rápido. Tengan Hechos porque todo está en el libro de los Hechos, lo que vamos a compartir. Hoy quiero compartirles acerca del poder del nombre de Jesús. Cómo la iglesia primitiva descubrió ese poder que hay en el nombre de Jesús y cómo ellos activaban ese poder del nombre de Jesús y lo que sucedía. Es algo, hermanos, que la iglesia primitiva hacía y el diablo lo aborrecía. El diablo se oponía a que la iglesia lo hiciera. Y muchas veces, como iglesia, hermanos, dejamos de hacer esto que hizo la iglesia primitiva, que fue una iglesia gloriosa, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia ungida, una iglesia que fue guiada por el Espíritu Santo, una iglesia que impactó todos los lugares, una iglesia que ganó almas para Cristo, una iglesia poderosa. Y quiero compartirte este tema que se llama el poder del nombre de Jesús. Cuando la iglesia empezó a predicar el nombre de Jesús, algo empezó a suceder. El mundo empezó a ser impactado, la gente empezó a ser impactada. Hechos capítulo 2, versículo del 22 al 24, y después te voy a dar más versículos ahí. Vamos a leerlo. Va a haber algunos versículos que tal vez los lea yo por cuestión del tiempo, pero los puedes anotar y en las pantallas lo puedes leer. La iglesia primitiva empezaron a predicar, fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar. Y algo que debemos de prestar atención es en esto. ¿Qué predicaban? Predicaban a Cristo, hermanos. Y el nombre de Cristo, el nombre de Jesús es poder. Presten atención. Hechos 2 del 22 al 24. Varones israelitas, les dijo Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, ya les empezó a hablar de Jesús, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. A este entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Brinquen al versículo 36. Ese mismo capítulo 2, versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 45, bríncate ahí mismo, versículo 45. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 personas. Presten atención acá. Fueron llenos del Espíritu Santo. El Señor les dijo, no salgan, no vayan a predicar hasta que reciban el Espíritu Santo.
fueron llenos del Espíritu Santo. La primera predicación de Pedro, ¿de qué les habló? A las personas de Jesús. Porque la mayor necesidad del mundo, hermanos, es Jesús. Les habló de Jesús. Cuando Él les predica con valor, con fe de Jesús, dice la Biblia que 3,000 personas ese día se convirtieron. Hermanos, muchas veces no es fácil predicar de Jesús. Es fácil predicar de Dios. Porque si hablamos de Dios, pues todos están contentos. Sí, pero si tú mencionas Jesús y hablas de Jesús te ama, Jesús murió por ti, Jesús te puede sanar, y mencionas Jesús, hermanos, se vuelve una controversia. Y ellos empezaron con valor a hablar de Jesús y le dijeron: ustedes lo crucificaron, el Señor lo levantó, ahora es Señor de todas las cosas. Y les dijo: arrepiéntanse. Ellos se arrepintieron y se convirtieron 3,000 personas en ese día. Primera predicación, ellos hablaron del nombre de Jesús. Segunda predicación, hay un problema, un hombre cojo está en la puerta del templo de la Hermosa pidiendo limosna. Pedro y Juan van al momento de la oración. De repente el hombre les empieza a pedir limosna y les insistía. Y ellos le dijeron: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos, o lo que tengo, dijo Pedro, en el nombre de Jesús te lo doy. Y dice la Biblia que en el nombre de Jesús ese cojo se levantó. Y la gente se impresionó y estaban maravillados de que ese milagro sucedió, porque el hombre no se quedó en la puerta, entró al templo danzando, alabando, glorificando a Dios, y la gente estaba impactada. La gente los empezó a rodear y la gente llegó a pensar que fue Pedro el que hizo el milagro, que fue Juan. Y Pedro les dice: ¿por qué nos miran así? Como si nosotros, por nuestro amor, nuestro poder, nuestra bondad, nuestra misericordia, hubiera sucedido el milagro. Y les dice: hey, no fue por nosotros, fue por el nombre de Jesús que este hombre ha recibido sanidad y ha recibido este milagro. Y la Biblia dice que en esa predicación, hermanos, se convirtieron otros 5,000 hombres. Imagínate, ¿por qué? Porque ellos hacían algo que nosotros tenemos que hacer: predicar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es poder, porque el nombre de Jesús es salvación, porque en el nombre de Jesús, hermano, la gente va a encontrar misericordia, va a encontrar sanidad, va a encontrar liberación. En el nombre de Jesús lo vamos a estar viendo con textos bíblicos. Toda oración llega al Padre. En el nombre de Jesús, hermanos, hay poder. Y la iglesia lo entendía, lo sabía, y predicaban a las personas el nombre de Jesús. Cuando Felipe le predica al eunuco y le habla de Jesús, dice la Biblia que el eunuco se convirtió, y en ese momento, cuando iban de camino, vieron un charco de agua y le dijo: yo creo en Jesús, bautízame. Hay algo que me impida que me bautice. Y no hubo nada y se bautizó. ¿Por qué? Porque Felipe le habló de Jesús al eunuco. Pedro fue llamado para ir a visitar a Cornelio, que estaba en su casa, que tenía toda su familia, sus amigos, conocidos en su casa, y estaban esperando que Pedro llegara y les hablase de algo. Él no sabía de qué. El ángel le dijo: manda a traer a Pedro y él te va a hablar. ¿De qué? No le dijo. Pedro llega, hermanos, y lo podemos ver, y les empieza a hablar de Jesús. Busquen Hechos capítulo 10, ahí mismo, no pierdan Hechos, todo va a ser Hechos. Hechos capítulo 10, versículo del 36 al 38, búsquenlo rápido y nos vamos a quedar en Hechos, ¿ok? Ya llega Pedro y les empieza a hablar, y cuando él les habla de Jesús, fíjense lo que empieza a suceder. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Ya Pedro les está predicando, anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después el bautismo que predicó Juan. 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Brinca al versículo 44. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba predicándoles ¿de qué? De Jesús. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con algunos. ¿Qué fue lo que empezó a suceder cuando la iglesia empezó a hablar de Jesús? Hermanos, se desató un avivamiento, se desató el poder de Dios. La gente empezó a escuchar y la gente se empezó a convertir. ¿Qué pasa cuando una iglesia empieza a hablar de Jesús? ¿Qué pasa cuando un cristiano a sus amigos de trabajo que mira que tienen problemas, que están enfermos, que se están divorciando, les habla de Jesús? Te voy a decir qué va a pasar. Vamos a ver lo que miró la iglesia primitiva. Milagros, sanidades, conversiones, gente ser liberada. La iglesia primitiva empezó a ver, hermanos, cosas maravillosas. Ciudades se empezaron a convertir. ¿Por qué? Porque los discípulos empezaron a predicar el nombre de Jesús. Busca conmigo ahí mismo Hechos capítulo 8, regresa tantito atrás, Hechos capítulo 8 del 4 al 8. Los discípulos son esparcidos por todos lados, llegan a Samaria, empiezan a predicar en Samaria, y fíjate lo que sucede cuando ellos les hablan de Jesús a los de Samaria. Hechos 8 del 4 al 8 y después el versículo 12. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿de quién, hermanos? ¿De quién les predicaba? De Cristo. ¿Qué hacía la gente? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 12, brinca al versículo 12. Pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino, ¿qué más anunciaba? ¿Y el nombre de quién? De Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué pasó en Samaria cuando les habló de Jesucristo, hermanos? Se vino un avivamiento, la gente se empezó a convertir, la gente se empezó a bautizar, la gente empezó a creer. Y créeme, lo vamos a ver con la Biblia, hermanos, si hay algo que el diablo aborrece con todo su corazón, es que tú y yo, la iglesia, hablemos de Jesucristo a los que no conocen de Dios. Es algo que el diablo aborrece, y es algo, hermanos, que la iglesia primitiva hacía y tuvo mucho éxito y tuvo mucho poder. La iglesia primitiva para nosotros y para todas las iglesias es el modelo a seguir de iglesia. Y quedó escrito en la palabra para que nosotros sigamos el ejemplo, para que nosotros aprendamos de lo que ellos hacían. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacían los cristianos? ¿Qué hacían los discípulos? Hablaban de Jesucristo, predicaban del nombre de Jesús. ¿Por qué? Lo repito, porque el nombre de Jesús es poder. Porque en el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay esperanza. La gente era sanada cuando escuchaba predicar del nombre de Jesús. Hechos capítulo 3, versículo del 15 al 16. Cuando fue sanado el cojo y la gente está mirando a Pedro, a Juan, fíjate lo que les responde Pedro. Hechos capítulo 3 del 15 al 16. ¿Lo tienen? Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Por la fe en qué? ¿Por la fe en qué, hermanos? En su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Por la fe en el nombre de Jesús. ¿Hay poder en el nombre de Jesús? Amén.
Qué importante es creer en Jesús, pero también creer en su nombre. Por la fe en el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, porque era un hombre que todo el mundo miraba, estaba en el templo, en la puerta, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos. Un milagro. ¿Cómo lo recibió? Por la fe en el nombre de Jesús. ¿Hay poder en el nombre de Jesús? Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Hermanos, hablemos del nombre de Jesús. No cierres tu boca. Cuando tú veas una necesidad, cuando tú veas un problema, cuando tú veas un amigo, una amiga que de repente están llorando, están quebrantados, están tristes, están afligidos, no te quedes con la boca cerrada. ¿De qué les voy a hablar? Háblales de Jesús. No conozco mucha palabra, háblales de Jesús. ¿Qué les voy a decir? Que Él es bueno, que Él les salva. Dios ha hecho algo en tu vida, diles lo que Dios ha hecho en tu vida, compárteles tus testimonios, y te lo puedo asegurar, el día que tú empieces a hablar de Jesús a las personas, tú vas a ver lo que los cristianos en la iglesia primitiva vieron: gente ser salva, gente convertirse al Señor, gente arrepentirse y dejar su pecado, gente ser sana, gente ser libre. Eso es lo que nosotros anhelamos ver. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermanos, los demonios salían huyendo. Hechos capítulo 16, versículo 18. En el nombre de Jesús, los demonios salían huyendo, las personas eran libres, porque los demonios conocen el nombre de Jesús y tiemblan ante el nombre de Jesús. El mismo Satanás conoce el poder del nombre de Jesús. Hechos 16, 18. ¿Lo tienen? Pablo, cuando está predicando y de repente una mujer con un espíritu de adivinación lo está molestando, fíjense lo que sucede. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo: ¿a quién? No a la mujer. ¿A quién le habló? Al espíritu. Te mando en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, que salgas de ella. ¿Qué fue lo que sucedió? Y salió en aquella misma hora el espíritu y la dejó libre. Te mando en el nombre de ¿quién? ¿Los demonios conocen el nombre de Jesús? ¿Saben el poder que hay en el nombre de Jesús? ¿Se someten al nombre de Jesús? Hermanos, el nombre de Jesús es un nombre que no hay otro nombre como ese nombre. Y busquen rápido, salimos de Hechos, pero pónganle algo en Hechos. Filipenses capítulo 2 del 9 al 11. Pongan algo en Hechos para que no lo pierdan. Nada más salimos por este versículo. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Su nombre es poderoso. Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Presta atención lo que dice el texto bíblico. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa un nombre que es sobre todo nombre? Es un nombre que está por encima de todos los nombres que puedan existir. No hay un nombre más poderoso que el nombre de Jesús. Dios le dio al Padre un nombre que es sobre todo nombre. Seguimos leyendo. Presta atención. Para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para que en el nombre, ni siquiera delante de la presencia de Jesús, Él no va a necesitar presentarse para que la gente caiga de rodillas delante de Él. Simplemente con que se mencione el nombre de Jesús, ¡pum!, todos doblados en el suelo, dando gloria y honra al Señor, confesando y declarando que Jesús es el Señor. Por eso el nombre de Jesús es poderoso, porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dice Hechos 4:12, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús hay perdón, en el nombre de Jesús hay misericordia. Y si tú aprendes esto, hermanos, de usar el nombre de Jesús, porque Jesús nos dejó su nombre, iglesia, Jesús nos dejó su nombre para que prediquemos en su nombre, para que a los demonios los echemos fuera en su nombre. Él dijo en la gran comisión, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Él nos dejó su nombre. Una pregunta para ti que conoces de Dios: ¿estás usando el nombre de Dios para predicar? ¿Estás usando el nombre de Jesús para orar por los enfermos? ¿Estás usando el nombre de Jesús para ministrar liberación? Si no lo estás haciendo, hazlo. La gente, hermanos, pasaba Jesús. ¿Qué clamaba la gente cuando tenía una necesidad y Jesús va pasando? Y vamos a esa ilustración del cieguito Bartimeo, que está en el camino de Jericó y Jesús va pasando. No lo mira, pero escucha una multitud, escucha pasos, escucha alboroto, escucha gente correr tal vez para decir, mírenlo, ahí va, Él es. Y Él está escuchando y dice, ¿qué está pasando? Y le dicen, Jesús, el Nazareno, está pasando por aquí. ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Alguien sabe qué hizo? Empezó a gritar. ¿Qué gritaba? ¿Qué nombre mencionaba? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿En qué terminó la historia? Jesús lo escuchó cuando él invocó su nombre, cuando él clamó su nombre y clamó misericordia, y le dice, tráiganlo para acá. Lo llevan y le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Quiero ser sano. Recibe tu sanidad. Hermanos, ¿en dónde estuvo la clave de su sanidad? 1, creyó en Jesús para sanidad. 2, invocó su nombre. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca, ¿qué vamos a confesar? Que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. ¿Hay poder en el nombre de Jesús? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay misericordia en el nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, hermanos, vamos a encontrar todo, absolutamente todo. Cuando tengas problemas, cuando tengas necesidad, cuando estés pasando tribulación, acuérdate de su nombre. Clama su nombre, invoca su nombre. Cuando ores, ora al Padre. Busca Juan capítulo 14, versículo 13. Juan 14, 13. No pierdan Hechos, por favor. Juan 14, 13. Cuando ores, fíjate el consejo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de pedir? Juan 14, 13. ¿Lo tienen? Y todo lo que pidieres al Padre, ¿cómo lo vamos a pedir? En mi nombre. ¿Qué nombre? Nombre de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermanos, la iglesia primitiva entendía que el centro de la predicación del Evangelio es Jesucristo. Ellos entendieron que había poder y hay poder en el nombre de Jesús. Y salieron a predicar y a hablarle al mundo entero de Jesús. Y empezaron a ver milagros, sanidades, liberaciones. Multitudes empezaron a venir a los pies de Cristo. Y donde ellos iban, ciudades, pueblos, todo era impactado a tal grado que la gente llegó a decir esto de los cristianos que predicaban de Jesús. Hechos, regresamos a Hechos, capítulo 17, versículo 6. ¿Qué decían ellos? Presta atención. Hechos 17, 6. Pero no hallándolos, un alboroto que hubo, que perseguían a Pablo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad.
gritando. ¿Qué gritaban los de la ciudad? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Una pregunta: ¿cómo empezaron a trastornar el mundo entero? ¿Cómo empezaron a impactar pueblos, ciudades, familias, personas? ¿Cómo lo empezaron a hacer? Con el nombre de Jesús, hermano. Cuando ellos empezaron a predicar, dice la Biblia, brujos, hechiceros, adivinos, se empezaron a convertir. Lo repito una vez más, ¿por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Nunca ignores el poder que hay en el nombre de Jesús. Nunca lo ignores. La gente decía, estos han venido a trastornar el mundo entero. Desde que llegaron, todo empezó a cambiar. De tal manera, empezó la gente a venir a los pies de Cristo, hermanos, que se empezó a levantar oposición. Y más que las personas, era el mismo enemigo que siempre ha intentado e intentará que tú y yo, que la iglesia, que los cristianos no hablemos del nombre de Jesús. Déjame decirte que al diablo no le enoja que tú hables de Dios. Mencionar Dios, menciónalo con todo mundo. Con los musulmanes, Dios, 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 no hay problema. No hay problema. Con los chinos, Dios, tienen sus dioses, no hay problema. Háblales de Jesús y va a haber problemas. Se dice que hay varios temas que causan problemas, conflictos, roces. Hablar de política y de políticos salen peleados. Hablar de fútbol y de equipos se pelean. Hablar de Jesús, la gente también se enoja. La gente se empezó a enojar. El diablo se empezó a enojar y empezó a traer una oposición a la iglesia y a los cristianos, hermanos, para que ellos dejaran de predicar de Jesús a las personas. Hechos 4, versículos del 17 al 19. Cuando el enemigo se da cuenta de lo que está sucediendo, cómo las multitudes se empiezan a convertir, empieza a traer oposición a través de los religiosos de aquel tiempo. Hechos 4, del 17 al 19. Sin embargo, para que no se divulgue, decían estos hombres, más entre el pueblo amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante. ¿De quién o de qué? A hombre alguno en este nombre. En pocas palabras, plan, que los cristianos no le hablen a nadie del nombre de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a amenazar. Llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen ¿qué? El nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Brinca el versículo 29. Los dejaron salir en libertad amenazaditos. Si hablas del nombre de Jesús te va mal. Predica de lo que quieras, del amor, la misericordia, la compasión, la bendición. No menciones el nombre de Jesús. En pocas palabras, esa era la orden. No menciones el nombre de Jesús. Predica de Dios, de Jesús no. 29, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos salen, ahora Señor, y se van a orar. Mira sus amenazas, le dicen al Señor, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, mediante ¿qué? ¿Mediante qué, hermanos? El nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, pongámonos en sus zapatos. Que alguien llegara con una pistola a mí, a ti, y te dijera, si tú le hablas a alguien de Jesús, se acabó todo. Sinceramente, ¿qué haría yo? ¿Qué harías tú? Que te dijeran, predica de lo que quieras, pero a Jesús no me lo menciones por ningún motivo. ¿Sabes qué hicieron?
salieron de donde los habían apresado, se fueron con los demás y dijeron: está sucediendo esto, pero no nos vamos a callar y no vamos a dejar de hablar de Jesús, porque en Jesús milagros, sanidades empiezan a suceder, la gente empieza a cambiar, la gente se empieza a convertir. Oraron, alzaron la voz y dijeron: Señor, nos están amenazando, ayúdanos a hablar con mayor denuedo, que no nos dé miedo, que nunca dejemos de hablar tu nombre. Y como la voluntad del Padre es que tú y yo hablemos de Jesús, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo y salieron, y ellos, hermanos, hablaban la palabra del Señor con denuedo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que nosotros, su iglesia, hablemos del nombre de Jesús. Entre más hablaban de Jesús, la gente más se convertía, más milagros, y les prohibían hablar de Jesús continuamente. Ellos oraban para que Dios les diera denuedo para hablar de Jesús. Brinca ahí, yo sé que son muchos textos, pero es importante. Hechos 5 del 26 al 33. Hechos 5 del 26 al 33. Siguieron predicando, la gente se siguió convirtiendo, las amenazas siguieron, porque el diablo sabe lo que significa el nombre de Jesús y el poder que hay en el nombre de Jesús. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque los habían metido a la cárcel. Un ángel los sacó y se fueron a predicar al templo. No tenían miedo de nada, y de ahí los fueron a traer otra vez. Dice: porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Los está confrontando y regañando. ¿No les mandamos, no les dimos la orden? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha levantado ¿a quién? A Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, ¿qué pasó? Se enfurecieron y querían ¿qué? Matarlos. Hermano, ¿qué los hacía enojar tanto? A tal grado que querían matar a los cristianos, a los apóstoles, a los discípulos. ¿Qué los enfurecía? Te puedo hacer la pregunta: ¿qué le enfurecía al diablo mismo que hacía la iglesia primitiva? ¿Sabes qué le enfurecía? Que no dejaban de hablar de Jesús. Por más que les decían: cállense, no hablen, les van a ir mal, no mencionen ese nombre, ya les dimos la orden de que no hablen de ese nombre, y ellos más predicaban. Hermanos, a muchos están hechos, léanlo, la historia de la iglesia primitiva. Los mataron, los persiguieron. Saulo, que no era apóstol en aquel tiempo, a muchos los persiguió y los metió en la cárcel. ¿Sabes por qué? Por predicar de Jesús. Simple y sencillamente por eso, por hablar de Jesús a las personas. Versículo 40 de Hechos 5, por favor. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ahí ya vino una disciplina más fuerte, les intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Otra vez: no hablen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Lee ahí, ¿cómo salieron?
gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. ¿Por causa de qué? Del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Presten atención acá. ¿Cuántos? Me incluyo. Anhelamos, deseamos ver nuestro pueblo venir a los pies de Cristo, ver nuestra familia entregar su vida a Cristo. ¿Cuántos anhelamos ver un avivamiento como lo vivió y lo vio la iglesia primitiva? Yo lo anhelo, yo lo deseo. Cuando estábamos en Houston y nos convertimos, ¿sabes cuál era uno de nuestros deseos? Que en este pueblo, que no había cristianismo, Dios levantara cristianos que se convirtieran. Era nuestro sueño, y no nada más es nuestro sueño es ver familias convertidas, ver milagros, ver sanidades, ver liberaciones. Ese es nuestro sueño. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Que nosotros hemos dejado de hacer. Hoy día hemos llegado a tal nivel de querer agradar a las personas que iglesias ya no son cristianas, ya no les dicen cristianos porque suena religioso. Ya no nos podemos decir hermanos porque la gente no quiere hablar de religión. Ya no son pastores. Hay iglesias aquí en México, ya no les dicen pastor porque suena religioso y la gente no se va a acercar. Hemos llegado a tal grado, hermanos, que en Canadá, en una iglesia cristiana, fue ordenada la primera pastora atea. Y yo decía, ¿cómo pastora y atea de una iglesia cristiana? No cree en Dios y es pastora. A ese grado hemos llegado, que la iglesia, por temor, por no entrar en conflicto, porque nadie se enoje, hemos dejado de predicar de Jesús. Nos dice la Biblia que somos pueblo santo, real sacerdocio, somos una nación adquirida, comprada por Dios para anunciar. ¿Qué vamos a anunciar? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz verdadera. ¿De qué vamos a predicar? De Jesús. ¿De qué vamos a hablar? De Jesús. ¿Qué vamos a hablar? Sus virtudes, su amor, su misericordia, su compasión, su poder. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Hablaba de Jesús, hermano. Una de las claves de la iglesia primitiva era eso, hablaban de Jesús. Y si tú lees más, hermano, es todo. Pablo lo perseguían porque hablaba de Jesús. Los discípulos eran perseguidos porque hablaban de Jesús. El diablo siempre va a tratar de impedir que se hable de Jesús a como dé lugar, a través de amenazas, de persecuciones. Pero él va a tratar que la iglesia deje de hablar de Jesús. Somos llamados a predicar al mundo de Jesús, aunque la gente se enoje. Tal vez algunos se enojarán, pero muchos, hermanos, se convertirán y creerán en Jesús. Muchos serán salvos. Tenemos que hablar de su nombre, porque su nombre es poderoso. Quiero pedirte que te pongas en pie conmigo. Vamos a hacer esto. Vamos a obedecer su palabra y vamos a creerle al Señor. Vamos a hacer lo que la iglesia hacía. Vamos a hacer lo que Jesús nos mandó. En la gran comisión, Él nos dijo que hiciéramos algo.
que oráramos por los enfermos en su nombre. ¿Cuántos creen que en el nombre de Jesús los enfermos sanan? ¿Cuántos creen que en el nombre de Jesús tú puedes recibir un milagro? ¿Cuántos creen que en el nombre de Jesús tus hijos pueden conocer de Dios? Tu familia puede conocer de Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer algo. Yo quiero orar y no me voy a bajar a tocar a nadie. Si alguien aquí simple y sencillamente necesita un milagro de Dios, una sanidad en sus pulmones, tiene diabetes, padece del corazón, de los riñones, hermanos, vamos a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Vamos a orar en el nombre de Jesús por esas personas que tal vez tengan problemas familiares, matrimoniales, laborales, económicos y ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo recibirás. Cierra tus ojos ahí donde está. El nombre de Jesús es poder, hermanos. Hay poder en su nombre. Ahí donde estás, ora y dile: Señor, gracias. Dile: Señor, gracias, porque en tu nombre hay poder. Dile: Jesús, gracias, porque en tu nombre he encontrado salvación y perdón. Dile: Jesús, gracias, porque en tu nombre he encontrado un milagro. En tu nombre encontré una sanidad. Dile: Señor, gracias, porque en tu nombre, cuando yo invoqué tu nombre, Señor, lo que yo recibí fue tu misericordia y tu compasión. Gracias, Jesús. Dile: porque en tu nombre hay esperanza. Y al invocar y clamar tu nombre, Señor, puedo tener paz, puedo tener alivio. Mi fe crece porque hay poder en tu nombre, porque tu nombre es por encima, es sobre todo nombre que pueda existir y que pueda haber. Gracias, Jesús, por tu nombre, porque tú nos has dado tu nombre para que clamemos tu nombre, para que invoquemos tu nombre, para que en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestros problemas, podamos levantar los ojos al cielo y podamos clamar, invocar tu nombre, sabiendo que en tu nombre recibiremos contestación a nuestras oraciones, Señor. En tu nombre recibiremos misericordia. En tu nombre veremos milagros en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, recibiremos sanidad. En tu nombre las tinieblas huirán de nuestras vidas, Señor. En tu nombre toda cadena que el diablo ha puesto en nuestras vidas se rompe, Señor. En tu nombre los demonios y el infierno tiemblan, Señor. En tu nombre toda rodilla se dobla y todos confiesan que tú eres el Señor, porque hay poder en tu nombre, hay victoria en tu nombre, hay salvación en tu nombre. Ora ahí donde estás, ora ahí donde estás. Si tú estás enfermo, pon tus manos, si es tu estómago, pon tus manos en tu estómago y dile: Jesús, en tu nombre recibo sanidad. Si padeces gastritis, colitis, pon tu mano y levanta la otra y dile: Jesús, en tu nombre yo recibo sanidad, porque tú dijiste que en tu nombre yo sería sano. Estás enfermo del corazón, la presión, pon tu mano en tu corazón, tus pulmones, pon tu mano en tus pulmones, pon tu mano donde te han detectado una enfermedad y ora a Dios, ora con fe y dile: Jesús, en tu nombre yo recibo mi sanidad, recibo ese milagro. Estás enfermo de la vista, pon tus manos en tus ojos y ora y repite conmigo: señores, en tu nombre yo recibo la vista para honra y gloria tuya, porque en tu nombre hay poder, porque en tu nombre hay milagros, porque tú lo dijiste simple y sencillamente por eso. Tú lo dijiste que en tu nombre sucederían cosas, milagros, Señor, sanidades. Y tú no eres hombre, hijo de hombre, para que mientas.
nombre, para que en tu nombre se hagan señales, milagros y maravillas, Señor. Padre, oro por los que hoy están enfermos, que salgan sanos en el nombre de Jesús. Aquellos que vinieron con temor, con angustia, que sean libres y que salgan con la paz de Cristo, Señor. Aquellos que venían con problemas financieros, Señor, que saliendo, Señor, Padre, puedan tener una respuesta, una bendición, puertas abiertas, y puedan ver que en tu nombre hay poder, puedan ver que en tu nombre, Señor, hay respuesta, que no hay otro nombre como tu nombre, Señor, ni en el cielo ni en la tierra, Señor, que tu nombre es por encima de todo nombre, Señor. Jesús, gracias por darnos tu nombre, Señor. Padre, yo oro, ayúdanos a predicar de tu nombre a los perdidos, a los que no te conocen, a los que sufren, a los que lloran, a los que no tienen esperanza, Señor. Ayúdanos a hablar de tu nombre, a hablarles de ti, Señor. Ayúdanos a hacer lo que hizo la iglesia primitiva, Señor. Salir a hablarle al mundo de tu nombre, salir a hablarle al mundo de Jesús, Señor. Y el mundo se empezó a convertir, Señor. Ayúdanos, Señor, que como iglesia, Señor, el centro de nuestra predicación sea tú, Jesús, que podamos hablarles de ti a la gente, Señor, y que en tu nombre, Señor, familias enteras vengan a tus pies, familias enteras sean salvas, familias enteras sean restauradas, matrimonios sean restaurados para honra y gloria tuya, Señor, que en tu nombre los jóvenes que están perdidos encuentren salvación, Señor, encuentren liberación, encuentren restauración, Señor, que en tu nombre, Señor, Padre Santo, milagros sucedan para honra y gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime. Gracias, Jesús, por tu nombre. Tu nombre es todo para nosotros. Tu nombre es todo, absolutamente todo para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo, por darnos a Jesús, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ser parte de nuestra vida. Gracias, Jesús, porque un día alguien nos predicó de ti, nos habló de ti. Ese día nuestra vida cambió, ese día todo cambió. Y hoy estamos aquí, Señor, agradecidos, Señor, pero también comprometidos a hablar de ti, Señor, a las personas. Padre, que no nos callemos, que cuando veamos necesidad, problemas, pena, dolor, tribulación, podamos hablarle a las personas de ti, Señor. Que como iglesia, Señor, nos levantemos a predicar de ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque yo creo, Señor, que hoy tú has hecho milagros, Señor, acá, Señor. Yo creo que hoy en tu nombre tú has hecho sanidades. Y yo declaro, Señor, que no nos vamos como entramos. Que aquel que vino con una dolencia, con una enfermedad, se va sano para honra y gloria tuya. Se va libre para honra y gloria tuya, Señor. El que vino oprimido, angustiado, preocupado, Padre, recibe un milagro en tu nombre para honra y gloria tuya. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable
su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Termino leyendo el texto nuevamente de Filipenses, capítulo 2, del 9 al 11. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Fíjate, ¿de quiénes se va a doblar la rodilla? Toda la creación que existe en los cielos, que tú y yo no ni siquiera tenemos idea que existe. En el nombre de Jesús, todos se postrarán ante su nombre. Y en la tierra, todos nosotros, hermano, no va a haber una persona que cuando se mencione el nombre de Jesús quede en pie. Y sigue diciendo, y debajo de la tierra, el infierno, los demonios y todo lo que está allá abajo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso al Señor. Él es bueno, Él es poderoso. Tenemos un Salvador que hasta su nombre es poderoso. Su nombre es poderoso. Cuando suele entrar una persona importante a un teatro, una reunión, el presidente, supongamos, entra el presidente. ¿Sabes qué dicen? Pónganse todos de pie y recíbanlo con un fuerte aplauso, porque entró alguien distinguido a cierto lugar. Cuando se menciona el nombre de alguien que va a entrar, todos de pie, aplauso. Hermanos, pero cuando se menciona el nombre de Jesús, nadie se va a poner en pie. Todos queremos rendidos delante de su nombre, adorándolo, glorificándolo y confesando que Él es el Señor, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y que no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Salvador poderoso, tenemos un Salvador poderoso, nos ha dado su nombre. Nunca lo olvides. Tienes problemas, invoca su nombre. Necesitas misericordia, pide misericordia en su nombre. Necesitas salvación, invoca su nombre para salvación. Todo está en Él. Oramos y nos despedimos. Señor, gracias por este tiempo hermoso. Despídenos en paz, llévanos en bendición, y que esta palabra quede en nuestro corazón. Que salgamos de aquí llenos de fe, llenos de confianza, con gozo, con alegría, llenos de ti. Los que viajan, llévales en el camino, guarda sus carros en carretera, líbralos del peligro, mal, de accidentes, tragedias, ataques del enemigo, de personas. Los que nos quedamos igualmente, guárdanos y líbranos de todo mal. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Y nos despedimos, Señor, contentos, gozosos. Y nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Que tu paz, que tu gozo, que tu presencia sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.